Ya llevamos mucho tiempo en el canal anticipando este evento, y es que en las últimas horas finalmente el precio de Bitcoin marca un nuevo máximo histórico, pero he visto unas huellas que ponen en peligro la continuación alcista de este movimiento. Comentaremos todo esto en el análisis de hoy, y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Banco Central de Bolivia permitirá transferencias internacionales con criptomonedas. Stripe busca adquirir 75.000 bitcoins en reclamaciones de Mt. Alcalde de Nueva York lanza fuerza especial para regular criptomonedas. Blackstone compra $1 millón en ETF de Bitcoin de BlackRock. Y Texas aprueba ley para crear nueva reserva estratégica de Bitcoin. Pero antes vamos a ver qué es lo que ha estado pasando en las últimas horas, porque hay algunas huellas que considero muy importantes y que podrían cambiar todo en la operativa de los próximos días. Recordemos que en la anterior estructura de timeframes altos que estuvimos trabajando, comentábamos que estábamos alcistas en el momento en el que el precio limpiaba zona de mínimos y terminaba consolidando ese reingreso. Desde este punto estamos alcistas y desde este punto ya proyectábamos el poder llegar a alcanzar máximos históricos en caso de que viésemos la ruptura del equilibrio en el lado alcista, si se confirma esta acumulación. Esta confirmación ya nos llegó hace bastante tiempo después de esta reacumulación fuera de la estructura que daba inicio pues al desequilibrio fuera de la misma. Tras esto, el objetivo era más que claro: alcanzar zona de máximos, conseguir romper esta zona de máximos y a partir de ahí ya el precio podría ponerse a volar. En los últimos días veíamos cómo el precio de Bitcoin, igual que en anteriores ocasiones, desarrollaba una estructura. Esto lo vimos aquí también. Y en esta estructura finalmente confirmamos ayer que volvíamos a tener otra reacumulación de fallo estructural. Una operativa que solo nos deja oportunidad en el momento de la ruptura, en este caso de la resistencia. Ayer anticipábamos ese inicio del desequilibrio con esta ruptura con cierta intención alcista. Comentamos que era una vela que demostraba esa presión compradora que estaba entrando en el mercado para que continuase el movimiento, sobre todo a buscar atacar ya la resistencia de máximos históricos. Y finalmente en las últimas horas terminamos viendo esto. Bitcoin consigue alcanzar esta zona y marcar un nuevo máximo histórico. Pero como veis, a pesar de que ha marcado este máximo histórico, no hemos visto una ruptura de esta zona operativa finalmente, ya que una vez el precio ha alcanzado esta zona, hemos tenido un rechazo bastante agresivo. Y estoy viendo algunas huellas, también siguiendo un poco esta línea, que creo que son importantes que las tengamos en cuenta en el análisis y que las comentemos aquí hoy. ¿Por qué? Pues porque podría indicar una presión vendedora agresiva que no debería de aparecer en la situación en la que tuviésemos un desequilibrio alcista con fuerza. Al final lo que busca el institucional es que cuando inicie el movimiento no encuentren resistencia, y en este caso lo están encontrando al menos en el corto plazo. El contexto de medio y largo plazo sigue siendo alcista, como ya os comentaba antes, desde hace bastante tiempo, pero la situación en el corto plazo podría llegar a cambiar si estas huellas continúan durante las próximas horas. Os explico también qué es lo que tenemos que tener en cuenta para confirmar esto. Recordemos que, en los últimos días estuvimos analizando esta presión compradora que estaba entrando durante el desarrollo de la última estructura, veíamos la ruptura del equilibrio y tras esto pues esperamos un ataque a zona de resistencia. Hasta ahí todo bien. ¿Cuál es el problema? Que una vez alcanzamos este nivel de resistencia, que es justo el nivel del máximo histórico, observamos una divergencia entre la vela y el volumen. Fijaros qué volumen tenemos, un volumen exagerado en una vela pues que claramente no está demostrando intención alcista y podría estar anticipando presión vendedora agresiva sobre este nivel. Al final lo que hemos visto ha sido una absorción de ventas sobre esta zona increíble. Pensad que una vez llegamos a esta zona ya la gente entra con el FOMO, están comprando de forma agresiva porque ya se fomean por esa ruptura de máximos históricos, pero una vez alcanzamos esta zona hay un participante, una ballena en el mercado que decide comenzar a vender y absorber todas esas compras que estaban entrando por FOMO. El resultado es esta vela que estamos viendo aquí. Y no solo esta, sino que en la siguiente, aunque no haya tanto volumen, estamos viendo también cómo vuelve a rechazar esta misma zona, dejando una mecha considerable sobre esta zona de resistencia actualmente. Y ya la siguiente vela pues confirma cómo han absorbido todas esas compras que estaban entrando en el mercado y lo único que sigue apareciendo pues son ventas. Por eso tenemos ese retroceso tan agresivo también pues con un volumen considerable. Aquí os daréis cuenta claramente
qué diferencia hay en estas dos velas con un volumen muy similar, ¿vale? En una estamos viendo un gran número de ventas, en este caso, que se empiezan a absorber sobre esta zona, acompañadas de esas compras que están entrando en el mercado, lo que deja una situación más o menos de equilibrio sobre esta zona. Pero por el otro lado, no hay compradores y el precio se desploma con tantas ventas. Ahora bien, cuidado porque vuelven a entrar compras, en este caso en la zona del VWAP semanal. Y aquí es un poco el punto que debemos de tener en cuenta para las próximas horas. Y es que si os fijáis, en este último movimiento alcista, el VWAP semanal ha sido una de las piezas clave, ya que hemos visto en dos ocasiones cómo está entrando presión compradora sobre esta zona para apoyar el movimiento alcista. Por lo tanto, este será uno de los niveles que tendremos que tener en cuenta durante las próximas horas por si llegásemos a ver una ruptura, anticipar un cambio de tendencia. De momento se mantiene por encima del VWAP semanal y, como veis en este caso, incluso intentando volver a atacar esta resistencia. Si los compradores consiguen absorber todas estas ventas y siguen impulsando al precio al alza, quizás ya en la ruptura de esta resistencia sea cuando el precio puede conseguir volar mucho más allá de los 109.000 actuales. Pero ojo, ¿vale? Porque tenemos que ser conscientes de que sobre esta zona han aparecido muchas ventas. Y como no sabemos todavía la capacidad que tienen los compradores, pues es importante considerar esto para intentar anticiparnos a un cambio de tendencia si se llegase a dar. Y la clave va a ser la ruptura de este VWAP semanal. Si vemos una ruptura efectiva con volumen de esta zona operativa, tendremos que considerar que el precio puede estar girando en el corto plazo y ahí pues ya tendríamos que vigilar, por ejemplo, mapas de liquidaciones en zona de longs para observar qué zonas podrían ir a buscar durante esta tendencia alcista que está desarrollando el precio. Ahora mismo, la operativa que traíamos de esta estructura tras la ruptura ya tendría que estar protegida tras alcanzar el primer objetivo. Pero si el precio rompe y nos echa del mercado con esa protección que le hemos metido a la operativa, tenemos que estar pendientes para confirmar el giro y poder buscar quizás un short en el test de consolidación del reingreso de la estructura anterior. Al final nuestro objetivo es buscar oportunidades tanto si el precio sube como si el precio baja. Y la clave para saber si tenemos un cambio de tendencia en las próximas horas va a ser el VWAP semanal. Mientras nos mantengamos por encima del VWAP, continuaremos alcistas en el corto plazo. Si vemos ruptura con intención del VWAP durante las próximas horas, podremos empezar a valorar setups bajistas o al menos ponemos en cuarentena los setups alcistas que teníamos en el corto plazo. Hago ese inciso de que es en el corto plazo porque en el medio y largo plazo la situación no ha cambiado. Tendríamos que ver una acción del precio considerable para considerar que efectivamente está cambiando la tendencia. Pero viniendo de una acumulación de este calibre, sería extraño que el precio ya finalice ese movimiento alcista en este punto. Esperaríamos que por lo menos tuviese una tendencia un poquito más considerable, ¿vale? Porque al final es una acumulación de un gráfico diario, algo que lleva cierto tiempo. Pensad que esta estructura comenzaba el 28 de febrero y se resolvió apenas, pues podríamos decir, el 6 de mayo, ¿vale? Entonces, bueno, pues se ha resuelto hace poco, ¿vale? Esperaríamos que todavía pudiese tener cierta intención. Ahora bien, si aquí, por ejemplo, vemos un giro rápido, esto nos podría anticipar una venta muy agresiva sobre esta zona y ahí pues sí que el precio podría cambiar de dinámica también en el medio y largo plazo. Pero eso es algo que todavía no hemos visto, ¿vale? Si lo llegamos a ver, pues ya lo comentaremos en los próximos análisis. De momento no se está viendo, aunque, vuelvo y repito, hemos visto ya ventas considerables al alcanzar zona de máximo. Vamos a ver si los compradores siguen presionando al alza durante las próximas horas, consiguen superar esta resistencia y ahí sí que sí el precio de Bitcoin se va volando. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Y antes de continuar con el análisis, quería avisaros de una cosa muy importante. A partir de mañana estaré de viaje y va a ser un viaje bastante largo. Como ya sabéis, aunque yo me vaya de viaje, igualmente intento hacer el análisis diario y voy a seguir haciéndolo siempre que pueda, pero al ser un viaje un poco más complicado de los que suelo hacer habitualmente, no os puedo prometer que todos los días vaya a haber análisis, pero sí que os puedo prometer que lo intentaré traer, ¿vale? Además, como me voy a otra zona horaria, también probablemente vaya a subir los análisis en una hora diferente a la habitual. Entonces, bueno, si notáis durante las próximas semanas que los vídeos salen en horas diferentes,
Que eso, que quizás un día no hay un vídeo, pues que sepáis que es por eso, porque estoy de viaje y voy a intentar grabar el análisis cuando pueda. Ya sabéis que yo estoy aquí pico pala ya desde hace casi 4 años, pero bueno, también iba tocando un viaje para desconectar, que Bitcoin también nos lo está permitiendo. Pero ya os digo, siempre que esté en mi mano, intentaré subir el análisis diario. Ahora, comenzamos revisando mapas de liquidaciones de Trading Different. En las últimas horas vemos cómo se terminan de llevar mucha liquidez, o bueno, toda la liquidez en verdad, que había en zona de shorts. Recordemos que anteriormente habíamos destacado esta zona operativa en torno a los 107.270, donde había bastante liquidez, pero bueno, ya durante este movimiento alcista se terminan de llevar toda esta zona y en la última continuación terminan de liquidar absolutamente todo lo que había en shorts. Y me parece un poco curioso porque terminan de llevarse toda la liquidez y justo finaliza el movimiento. Es cuando frena. Entonces, estos son huellas peligrosas para el escenario alcista de Bitcoin en el corto plazo, porque podrían anticipar una búsqueda de contrapartida, que los operadores estén encontrando estas liquidaciones para buscar esas ventas. Y bueno, de momento, como os digo, es que no queda mucha liquidez ahora mismo ya cerca del precio. Respecto a la liquidez de 100X, sí que vemos que se ha cargado esta zona de longs desde los 106.038 hasta los 105.735. Liquidez de 25X vemos aquí un poco en los 105.917 y donde más hay es desde los 105.450 hasta los 104.905. Liquidez de 25X no queda nada cerca del precio. Y liquidez de 10X, si seguimos subiendo, vemos una zona donde hay muchísima liquidez. A partir de estos 112.660 hasta los 113.855. Apuntaros a esta zona porque podría ser un objetivo interesante, sobre todo a vigilar, para que si alcanzamos esta zona veamos también la reacción del precio. En Bookmap, bueno, veíamos algunas ventas que se absorbían sobre los 109.000. Por otro lado, también veíamos compras defendiendo al precio en varias correcciones. Por ejemplo, en esta zona teníamos compras en los 106.300. Aquí hubo bastante volumen de compras en los 105.800, pero no se absorbieron. Y estas que estuvieron aquí en los 106.400 las terminaron retirando, no se han absorbido. En mapas de The Kingfisher vemos liquidez en zona de longs también, en los 105.740 y sobre todo en los 103.705. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez también en zona de longs desde los 106.090 hasta los 105.855. En los mapas de high leverage vemos mucha liquidez en torno a los 105.988. Y en los CVDs hay movimiento, ¿vale? Bien, comenzamos destacando compras agresivas desde Coinbase. También vemos compras desde Binance. El balance final termina siendo positivo en ambos casos, pero por otro lado, bueno, y en el de Bybit también, por ejemplo, y Kraken. Pero por ejemplo vemos otros casos como BitGet y Bitfinex que han estado vendiendo. El que metió muchas ventas sin duda alguna fue Bitstamp, ¿vale? Que muchas veces no lo comentamos. Aquí creo que se ve bien, exacto. Aquí vemos esas ventas. Y estas son las noticias que tenemos para hoy. El Banco de Crédito de Bolivia ha lanzado un nuevo servicio que permite a sus clientes enviar dinero al extranjero desde cuentas en bolivianos, ponen la noticia. No sé si esto está bien redactado, pero bueno, la cuestión es que convierten automáticamente los fondos a USDT y los mandan. Este servicio, accesible desde la banca móvil, no cobra comisiones adicionales y permite transferencias de hasta 69.600 por operación. El objetivo al final es facilitar pagos internacionales para necesidades como educación y salud. La empresa Strive planea comprar reclamaciones de acreedores de MTGOX equivalentes a 75.000 bitcoins, con la intención de adquirirlos a precio reducido. Esta estrategia forma parte de su plan para convertirse en una compañía de tesorería de Bitcoin, en vísperas de su fusión con Asset Entities. La transacción requiere la aprobación de los accionistas y se espera que MTGOX complete los pagos a los acreedores antes del 31 de octubre. El alcalde de Nueva York anunció la creación de un consejo asesor sobre activos digitales durante la primera cumbre cripto de la ciudad. El objetivo es posicionar a Nueva York como la capital mundial de las criptomonedas, atrayendo inversiones y empleo en el sector. Además, se explorará el uso de blockchain para servicios públicos y la posibilidad de aceptar criptomonedas como forma de pago en ciertos servicios e impuestos. Blackstone, una de las mayores gestoras de activos del mundo, reveló una inversión de aproximadamente $1 millón en el ETF de Bitcoin al contado de BlackRock. Esta es su primera incursión significativa
significativa en el ámbito de las criptomonedas, aunque representa una pequeña fracción de su cartera total. La inversión se realizó a través de su fondo MTMX, que maneja activos por valor de 2.630 millones de dólares. La Cámara de Representantes de Texas aprobó el proyecto de ley SB 21, que establece una reserva estratégica de Bitcoin para el Estado. Gestionarán esta reserva, donde podrán invertir en criptomonedas con una capitalización de mercado superior a 500.000 millones de dólares, criterio que actualmente solamente cumple Bitcoin. El proyecto espera la firma del gobernador para convertirse en ley, lo que posicionaría a Texas como el tercer estado de Estados Unidos en adoptar una reserva oficial de Bitcoin, después de New Hampshire y Arizona. Y el que no acaba de arrancar es Ethereum. Sigue dando muestras de debilidad, siguiendo un poco la dinámica de Bitcoin, porque al final pues ha seguido un poquito al precio de Bitcoin, pero no está en la misma situación ni mucho menos. Hemos visto cómo el precio rompe la directriz bajista, pero en la ruptura no se observa agresividad compradora. Y estos son claras muestras de debilidad que tenemos que comentar. Además, aquí también vemos una cierta intención bajista con esa presión vendedora agresiva igual que en Bitcoin. Y cuidado si terminamos perdiendo esta zona de soporte, porque confirmaría mucha debilidad en el precio de Ethereum. Lleva un par de intentos de intentar arrancar con el movimiento alcista, pero no acabamos de ver esa fortaleza. En los mapas de liquidaciones, además, vemos varias zonas con bastante liquidez en zona de shorts, liquidez que podría ayudar al precio a subir, pero igualmente no está siendo capaz. Vemos en torno a los 2.620, en torno a los 2.657 y un poquito en torno a los 2.717. Respecto a liquidez de 100x, no veo nada destacable. Liquidez de 50x tenemos en torno a los 2.650 y 2.617. También se ve algo en torno a los 2.436. Liquidez de 25x tenemos desde los 2.649 hasta los 2.677. Y liquidez de 10x, pues bueno, vemos bastante, sobre todo a partir desde los 2.740 en adelante. En Bookmap no veo nada destacable y en The Kingfisher vemos bastante liquidez en zona de longs. Por ejemplo, en los 2.313, 2.278, 2.166 y 1.950. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en torno a los 2.447 y en los 2.430. Y en los mapas de High Leverage tenemos liquidez en torno a los 2.447 y en torno a los 2.430.